Muy buenos días, mis queridos amigos de YouTube. En esta ocasión vamos a realizar un pequeño video tutorial con relación a la técnica de electroneumática. Bien, a resumidas cuentas, la electroneumática no es más que la combinación de la electricidad electrónica y la neumática. Es una rama que hoy en día se ha estado utilizando bastante a nivel de procesos industriales de cualquier tipo. A donde quiera uno puede toparse con elementos neumáticos combinados con elementos eléctricos, electrónicos, que permiten eficientizar mejor el proceso de trabajo. Bien, este video tutorial va a tratar la forma en cómo podemos simular o utilizar FluiSync para aplicar nuestros proyectos, conocimientos acerca de esta rama. Bien, por asunto de aclaración, yo estoy utilizando actualmente esta versión de FluiSync, Festo FluiSync 4, versión 4.2, orientado a la parte neumática. Bien, nosotros vamos a realizar un proyecto bien sencillo. Vamos a utilizar un cilindro de simple efecto con una válvula de 3 vías, 2 posiciones, y vamos a realizar un pequeño esquema eléctrico donde por medio de ese esquema podemos controlar la operación de la válvula. Bien, podemos crear un nuevo proyecto en FluiSync. Le aparecerá algo como esto. Lo primero que tenemos que hacer es tomar el elemento que suple la energía neumática. En este caso es un compresor de aire. Este compresor de aire lo que hace es que toma aire de la atmósfera, ¿verdad? Y a través de un proceso electromecánico puede comprimir la presión y elevarla al final para nuestro uso. Por ejemplo, aquí en este caso, si doy doble clic, puedo ver las propiedades de nuestro compresor. Esta es la simbología, básicamente. Aquí podemos ver que nuestro compresor, de manera predeterminada, FluiSync nos lo carga con un valor de 88.2 PSI. Aquí podemos modificar nuestra unidad de medida. La dejaré en PSI porque en mi país es la unidad de medida que más abunda o se utiliza. Aquí tenemos el flujo máximo, el rango de flujo máximo en litros por minutos. Llega hasta 5000. En este caso FluiSync me lo asigna a 1000. Dejaré esos valores así porque son valores ya cuando uno va a diseñar un proyecto mucho más profundo, más extenso, debe de tomarlo en cuenta. Pero como este video es para fines prácticos, sencillos, de cómo utilizar la herramienta de FluiSync y de cómo tener conceptos básicos de lo que es la electroneumática, los valores predeterminados se pueden dejar de esta manera. Bien, en esta ocasión aquí tenemos nuestro compresor de aire. Vamos a utilizar un cilindro de simple efecto con resorte o spring interno. El modo operativo de este cilindro de simple efecto, el igual del vástago.
de manera natural, predeterminada. Y cuando se le aplica una presión de aire lo suficiente, entra a una recámara del cilindro haciendo fuerza al pistón y empujando el vástago, comprimiendo a la vez el resorte. Si le damos doble clic al cilindro, podemos ver las características básicas de este cilindro. Por ejemplo, aquí se le puede quitar o poner el resorte de retroceso. Hay un sinnúmero de características que podemos ir moldeando dependiendo de nuestro diseño y nuestro trabajo. En este caso lo dejaré como está, ya que es una forma didáctica de cómo ver cómo funciona básicamente un circuito electroneumático. Bien, vamos y nos dirigimos hacia las válvulas. En este caso, por ejemplo, tenemos una válvula de 3 vías y 2 posiciones. ¿Qué es esto de 3 vías y 2 posiciones? Bueno, las vías significan la cantidad de conexiones que tiene la válvula. En este caso tenemos 1, 2 y 3 conexiones, denominadas con número. Y posiciones es la cantidad de estados que puede tener esa válvula. En este caso, si nos fijamos bien, este rectángulo se divide en 2 partes, 2 cuadrados. El primer cuadrado, que es este, es la forma natural en que se encuentra la válvula. O sea, eso nos da a entender que es una válvula normalmente cerrada. Hay que tener muy claro que en electricidad, en electrónica, utilizamos el concepto de normalmente cerrado o normalmente abierto cuando hay flujo o no de corriente. Me explico. Cuando hablamos de que el circuito, el contacto, el elemento está normalmente cerrado, significa que hay conducción entre un punto y otro. En neumática no. En neumática, cuando hablamos de que se encuentra normalmente cerrado, nos estamos refiriendo a que no hay paso de aire. O sea, sabemos que el aire en neumática es un fluido y el flujo de aire representa en electricidad o electrónica lo que es el flujo de corriente o de electrones. Vuelvo y le digo, aquí cuando nos referimos a normalmente cerrado, nos estamos refiriendo a que el canal está cerrado, bloqueado. Cuando cerramos una llave de paso, tenemos energía neumática en un punto, o hidráulica puede ser, pero en el otro no. Cuando abrimos la llave, ahí tenemos el flujo. Bien, ¿qué más? Aquí, por ejemplo, tenemos en nuestro primer cuadrito una flecha que va desde el punto 2 hasta el punto 3, y tenemos una especie de T en el punto 1. Bien, ¿qué significa esto? Bien, el punto número 1 de una válvula neumática significa presión constante o alimentación neumática de la válvula. Es decir, por ese punto de conexión yo voy a suministrarle la presión que viene del compresor. En este caso, los 88 psi que este compresor me suministra, yo lo voy a inyectar al punto 1 porque es donde se alimenta la válvula. Bien, el punto 2 o punto 4 o punto 6 son las diferentes tomas que salen de la válvula y van hacia el elemento final, que es el actuador. En este caso, nuestro actuador es un cilindro de simple efecto. Esa toma
la llevaremos hacia el cilindro. Como es un cilindro de simple efecto, simplemente tiene una sola toma. ¿Qué vemos aquí? Bien, aquí vemos que el canal de conducción entre el 2 y el 3 está abierto, lo que significa que si tengo presión de aire aquí la voy a tener, cosa que lógicamente no es así, pero es para ilustrarle que este canal está en conducción. Bien, esta posición de esta válvula es gobernada, al igual que esta, de distintas formas, pero en este caso, como estamos hablando de electroneumática, vamos a gobernarla de forma eléctrica. En videos posteriores le estaré mostrando la forma de cómo gobernarla de forma electrónica, de distintas formas que involucran la electricidad y la electrónica. En este video trataré la forma más fácil y sencilla de cómo gobernarla. Bien, entonces ya la parte neumática fue concluida. Vamos ahora a diseñar nuestra parte eléctrica. Recuérdense que un circuito electroneumático se compone de dos técnicas: la electricidad electrónica y la neumática. Ya nosotros acabamos de diseñar nuestro sistema neumático. Bien, ahora vamos a diseñar nuestro sistema eléctrico, y lo primero que debemos hacer es dirigirnos donde dice Power Supply o suplidores de energía. Aquí tengo una toma a 24 voltios DC y aquí tengo una toma a 0 voltios DC. Lo que es lo mismo definir lo que es positivo y negativo. Bien, en esta ocasión vamos a dirigirnos a donde dice switchers y de operación manual. Aquí tenemos diferentes clases de pulsadores, de un polo de tiro, de un polo un tiro, etcétera. Por ejemplo, en el caso nuestro utilizaremos es un simple interruptor push button, del tipo push button, donde solamente tiene dos conexiones. La primera conexión, que sería el 3, va a ser, como quien dice, el común. La energía constante estará en este punto. El segundo punto irá hacia la carga. ¿Y qué es la carga? Bueno, la solenoide, lo que llamamos solenoide. La solenoide es una válvula, es como la bobina, es la bobina de trabajo de la válvula. Bien, en esta ocasión vamos a ver, esta es la válvula solenoide. Bien, ¿qué pasa? Que esta válvula se va a energizar con los 24 voltios que le serán suministrados por medio del contacto normalmente abierto del push button. Aquí podemos ver un sistema eléctrico bien sencillo, donde cuando pulsemos aquí inyectará 24 voltios y habrá un flujo de corriente. Veremos cómo estas líneas pasan de color negro a color rojo. ¿Qué pasa? Ya aquí yo tengo mi válvula solenoide, es el piloto de mi válvula neumática. Esta válvula neumática actualmente no tiene pilotaje. Para agregarle un pilotaje, démosles doble clic y nos dirigimos a la parte donde dice neumáticamente y eléctricamente. Bien, aquí por ejemplo podemos seleccionar, esta es la simbología de una solenoide. Podemos seleccionar
que yo quiero que el pilotaje de esta válvula en la posición número 2 sea normalmente un coil, una solenoide o una bobina. Hay diferentes maneras de denominarla. Bien, aprovechando este punto, aquí podemos ver las diferentes configuraciones de mi válvula. Aquí yo puedo establecer la posición inicial que yo quiero que esta válvula tenga, ya sea que sea normalmente cerrada, normalmente abierta, tenga diferentes tipos de configuración. Ya eso sería agregarle más funcionalidad al diseño, pero para nuestro propósito ahí estaría bien. Bien, entonces aquí tenemos nuestro coil, nuestra válvula solenoide es esta misma. O sea, inmediatamente yo active esta, es como si estuviera llegándole los 24 voltios a esto, pero tengo que asociarla. Para asociarla tengo que hacer doble clic y en label darle una denominación. En este caso, por ejemplo, ese de solenoide número 1, y aquí también tengo que asociarla. Le tengo que dar la misma denominación que tiene esta, para que cuando esta se active el sistema vea que es esta a la que me refiero. Bien, ya ahí tenemos nuestro circuito armado. Ahí debería de funcionar. Nuestro circuito ahí debería de funcionar. Pero vamos a probar cómo se comportaría el elemento final, que sería el cilindro. Bien, procedemos aquí, darle clic a Start o F9. Eso sería ponerlo en modo simulador. Nos da un pequeño warning o advertencia de que hay un conector abierto, de que hay conectores abiertos. En este caso tenemos el conector número 3 y uno de los conectores del compresor, pero la simulación en este caso no nos afectaría. Le damos a que sí, que queremos iniciar la simulación, y aquí vemos algo. Aquí vemos que la línea que antes era negra pasó a ser azul oscuro. Eso es indicando de que ya ahí hay presión de aire. Ahí nuestro compresor está operando está generando los 88 PSI que le establecimos, y se están inyectando en la posición número 1 en el punto 1 aquí, y el aire muere aquí porque no tiene a dónde ir. Por eso es que la válvula es normalmente cerrada. Bien, cuando yo aplique energía a la solenoide, debe de cambiar a esta posición de aquí, y el punto 1 y el punto 2 deben de unirse. Actualmente están unidos el punto 2 y el punto 3, como lo expliqué anteriormente. Cuando yo active energía aquí, el punto 2 y el 1 deben de unirse, por lo que debe de darme presión de aire por esta manguera flexible, o por esta ductería, o por este canal, inyectando aire hacia la cámara del cilindro. Bien, pulsé y aquí podemos ver cómo la línea cambió de color en el punto 2 y el cilindro salió, el vástago del cilindro salió. Inyectó aire en la cámara del cilindro, empujando el pistón, y por ende el vástago salió. Pero ¿qué sucede aquí? Yo solté mi botón, dejé de presionarlo y aún sigue el vástago afuera.
Si queremos que el vástago retorne, debemos de que inmediatamente soltemos este botón, este aire se desaparezca. ¿Y cómo logramos esto? Volviendo esta válvula a su posición número 1, posición natural o inicial. ¿Y cómo volvemos esta válvula a su posición inicial? Bueno, adicionándole en su posición 1 o bloque 1 un spring o resorte que permita al vástago moverse a su posición original. Internamente las válvulas tienen una especie de eje, una especie de émbolo que se mueve, y dependiendo en qué posición se mueva es que él va a comunicar los canales, las vías, lo que se llaman vías. Actualmente nuestro vástago se movió y quedó estático en ese punto, por eso es que tenemos aire constante. ¿Qué tenemos que hacer para solucionar este problema? Bien sencillo. Vamos a las propiedades de la válvula y nos dirigimos al modo de operación de la parte derecha, y le decimos aquí, tildando, que queremos que nuestra válvula tenga un spring o resorte de retorno que permita que cuando no haya energía en la solenoide retorne la válvula a la posición original. Esto va a permitir que el aire que había acumulado en la recámara se transfiera, fluya por el punto 2 y 3 y de ahí hacia la atmósfera. Una vez dejado pulsar este botón, bien, entonces apliquemos la simulación nuevamente y vemos qué pasa. Presiono, sale mi vástago, mi eje, e inmediatamente suelto el botón, retorna porque ya el aire no queda acumulado en la recámara, pasa por 2 y 3. Ese es un esquema sencillo de cómo podemos simular un circuito básico, bien básico de lo que es la electroneumática. A nivel industrial, la electroneumática se utiliza bastante, ya que nos permite efectuar diferentes procesos que la máquina realiza. Es muy importante que todo técnico, ingeniero, tenga conocimiento de esta materia, ya que es una técnica que día a día está abarcando cada vez más área. En este video tutorial simplemente utilicé un circuito básico. Más adelante veremos cómo podemos complejizar estos esquemas utilizando, ya sería circuitos eléctricos o electrónicos más complejos, haciendo uso de PLC, haciendo uso de autómatas programables, microcontroladores como Arduino y diseños y sistemas electrónicos. Aquí, por ejemplo, podemos en misceláneos podemos agregarle un título a nuestro diseño, título haciendo denominación de lo que es circuito básico de electroneumática. Circuito básico de electroneumática. Aquí está.
Aquí ya podemos identificar de qué trata el circuito. Y bien, eso es todo, amigos. Muchísimas gracias. Esperen muy pronto nuestro siguiente video con relación al diseño y funcionamiento de esta gran ciencia que está causando mucho auge a nivel mundial. Bien, muchísimas gracias y hasta la próxima.